dispuesta, así que vamos a desarrollar nuestra clase hoy aquí. Lo que ayer olvidé decirle, que lo dije en Google Meet, pero bueno, tuvimos que salir de ese ingreso, es que ya está dentro de nuestro chat, dentro de nuestra Classroom, un chat en el cual pueden participar sobre los orígenes de los derechos fundamentales. No tiene calificación, pero eso ya nos va a servir para ir practicando operativamente lo que va a ser después el chat obligatorio para que ustedes puedan acceder a los 10 puntos de bonificación. No es necesario que tengan sus cámaras apagadas, les pido por favor que las apaguen. Y voy a empezar la clase, son 8:05, vamos hasta las 9 menos 10, menos cuarto más o menos. Cualquier pregunta que tengan, pueden pulsar su micrófono o van preguntando a través de Catherine, que es la administradora, y tal vez ella me las pueda pasar si ustedes la plasman en el chat. Entonces, nuestro programa, siguiendo nuestro programa que ustedes tienen, estamos en la unidad, voy a ver un poquito acá, estamos en la unidad 2, vamos a ver ahora la función de los derechos humanos, control y límite del poder público, participación social y política, promoción de la personalidad humana, fundamentos de la convivencia en sociedad. Entonces, cuando hablamos de la función de los derechos humanos, ahí tenemos 2 puntos y tocan diversos aspectos que tienen que ver con el ejercicio de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. Vamos a ver ahora esa diferencia en la unidad 2, en la unidad 3, perdón, que vamos a dar ya creo que la próxima semana o esta misma semana empezamos con los primeros puntos porque es una unidad bastante larga. Entonces, cuando hablamos de control y límite del poder público, ustedes tienen que recordar el concepto de los derechos fundamentales que habíamos visto, que son unas herramientas que sirven para proteger la dignidad del ser humano, del individuo, y también sirven como un freno al ejercicio arbitrario del poder. Entonces, básicamente, cuando dice control y límite del poder público, significa que estos derechos humanos limitan el ejercicio del poder ejecutivo en sus tareas administrativas, lo mismo del poder legislativo y por supuesto del poder judicial. En cuanto a lo que es el poder ejecutivo, con los decretos que se puedan generar y que puedan violentar derechos fundamentales, lo mismo pasa con las leyes. La propia Constitución establece ciertas y determinadas garantías constitucionales, que esas garantías constitucionales, por supuesto, están para proteger a los derechos humanos, que ustedes esas garantías también ya las estudiaron en Derecho Constitucional y que acá de vuelta en Derechos Humanos vamos a volver a repasarlas. Entonces, sirven de control y de límite, porque lógicamente que a través del control ciudadano, del acceso a la información, de la libertad de expresión, sirven de control a ese ejercicio del poder público, la administración de la cosa pública, la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión pública y en el manejo del dinero público a través de la transparencia en el manejo del presupuesto general de gastos de la nación, están por supuesto los derechos fundamentales. Todo el otro punto es participación social y política, por supuesto que incide altamente, ahí tienen que recordar el ejercicio de los derechos políticos. Dentro de los derechos políticos vamos a centralizarnos en aquellos que consagra nuestra Constitución, como ser el derecho al sufragio activo, pasivo, ahí tienen que recordar el artículo 118, por eso dice participación política, el sufragio pasivo, que nosotros podamos elegir libremente nuestras autoridades que llegan a los cargos a través del sufragio popular. Entonces, ese sufragio activo tiene que ver con la libertad ideológica, la libre elección, la libertad de elección, la libertad de pensamiento del sujeto y, por supuesto, libertad de expresión que se manifiesta en el voto cuando nosotros vamos y elegimos a senadores, diputados, representantes en cualquier estamento, etcétera, etcétera. Entonces, la participación política en el ejercicio de los derechos fundamentales se patentiza en el ejercicio de los derechos políticos.
Otra forma de la participación política y social, sobre todo, son las otras formas de participación popular. ¿Cuáles son esas otras formas de participación popular que están consagradas en la Constitución y que quiero que ustedes recuerden al momento del examen y que ya estudiaron en Derecho Constitucional, que son el referéndum legal y el referéndum constitucional? Ese referéndum legal que está plasmado allí, creo que es el artículo 124, 123 de la Constitución, después ustedes lo van a verificar, donde el referéndum legal es una forma de participación popular, una consulta popular que se le hace a la ciudadanía porque uno va y sufraga, elige por el sí o por el no, para la sanción de una determinada ley. Y el referéndum constitucional, que ese referéndum constitucional está en el artículo 290 de la Constitución, el artículo que se refiere a la enmienda constitucional, que es a los efectos o que sirve para la modificación del texto constitucional. Nosotros solamente una vez en este periodo de vida de la Constitución desde el año 1992 a la fecha, el contenido del artículo 120 de la Constitución para preguntarle, o sea, sirvió para preguntarle a la ciudadanía, a los votantes, porque solamente pueden participar los ciudadanos, no cualquier persona, por eso que estamos hablando del ejercicio de derechos políticos. La modificación del artículo 120 que establecía una limitante para los paraguayos que residían en el extranjero y que por supuesto constituye una gravísima restricción al ejercicio de esos derechos políticos y por ende una violación de los mismos. Entonces ese es el único referéndum constitucional que tuvimos hasta la fecha, es decir, hasta el año 2020. Entonces, esa es una forma de participación social. Y la otra, muy importante para recordar, es la iniciativa popular, que también está en la Constitución, creo que es el artículo 123, ustedes lo van a verificar posteriormente, donde qué es lo que allí, qué es lo que se postula, la facultad, el derecho del ciudadano de poder presentar ante el Congreso un proyecto de ley. Por eso se llama iniciativa popular. No, la forma de iniciativa tiene diversas variantes para poder ejecutarla, pero en nuestro caso solo tenemos la posibilidad del individuo al ciudadano de presentar ya el proyecto de ley a través de una recolección de firmas, de fijar un domicilio. Todo eso está regulado en la ley electoral y lastimosamente, por supuesto, nunca se puso en práctica, nunca se ejecutó, para decirlo de alguna forma. Acá dice, que dice acá? Las preguntas que tengan pueden hacer. Ah, está Catherine. Romero, sí, Romero, en clase sería difícil porque solamente tenemos 50 minutos. Con muchísimo gusto le estoy respondiendo a Romero, que ahí plasmó una consulta. Me preocupa qué es lo que no se entiende. ¿Vos tenés alguna noticia de eso, Catherine? Porque no puedo estar respondiendo consultas individuales. ¿Cuál es el problema con el trabajo? Ellos quieren saber exactamente qué, si es su opinión nomás la que deben de dar o algo en específico que vos querés que lean y ellos respondan. Es nada más, esa es su consulta. Yo tengo Ah, entendido, ya. sí. Sí, sí, dime, Catherine. Y nada, que es leer la unidad que tuvimos con lo que usted señaló en el trabajo de Classroom y dar la opinión de lo que comprendimos de lo que leímos. Sería eso. Claro, es la opinión de ustedes de esas 4 resoluciones que tienen que encontrar, o básicamente 2 de primera instancia, si es que no fueron recurridas, en referencia a los derechos fundamentales protegidos en ese amparo constitucional durante este tiempo de pandemia. Profe, no sé si se refirió al trabajo práctico o se refirió a la tarea. Yo te estaba hablando de la tarea. No sé, acá Ya, Romero empezó. dice, es sobre el trabajo, que Ah, ya, dice que ya, los sí, 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 sí. compañeros no entienden el procedimiento. Eh, Romero, con mucho gusto vamos a escribirnos en el correo institucional que creo que ustedes tienen a través del Classroom, entonces ahí generamos un debate porque en clase resulta complicado, o sea, bastante complicado. Entonces, pero ya volví a explicar en qué consiste. Sigamos. Entonces, vuelvo a mi programa.
Vamos al segundo punto. Ahí creo que alguien dijo lo del referendo. Exactamente es ese mismo artículo que se puso en el chat. Muchísimas gracias por la ayuda. Promoción de la personalidad humana. Cuando hablamos de promoción de la personalidad humana, ahí quiero que recuerden el preámbulo de la Constitución. En ese preámbulo tenemos los principios rectores, los 3 ejes rectores en materia de ejercicio de derechos fundamentales, que son libertad, igualdad y justicia. Libertad, igualdad y justicia, basados, por supuesto, en el reconocimiento de la dignidad humana. Del preámbulo, para responder a este punto del programa, ustedes saltan al artículo 1 de la Constitución, ese artículo 1 de la Constitución. En el segundo párrafo, infine, se hace referencia a que toda la estructura del gobierno, ¿a qué debe tender? Debe tender al respeto de la dignidad humana. Por eso dice promoción de la personalidad humana. Entonces ahí estamos hablando de ese carácter que justamente ayer estuvimos conversando de los derechos fundamentales, que es la indivisibilidad que surge con la Conferencia de Viena del año 1993, sobre la característica más importante que tienen los derechos fundamentales, y que ya no hablamos más de generaciones, sino que hablamos de tipología de derechos fundamentales. Entonces, todos estos derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los difusos, algunos autores los llaman colectivos, propenden o están para la promoción de la personalidad humana, existiendo así entonces una disquisición entre derechos humanos y derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales son los promotores de la personalidad humana, como ser vida, salud, seguridad social, educación, trabajo y medio ambiente. Y el último punto, el punto 3 de la unidad 2, dice fundamentos de la convivencia en sociedad. Cuando hablamos de que sirven de fundamento para la convivencia en sociedad, ¿de qué estamos hablando? De vuelta dice Romero, yo tengo mi trabajo terminado. En todo caso, ya quisiera saber dónde remitir o subir al Classroom. Bueno, yo no dejé todas las instrucciones, Catherine. Sí, doctor, ahora le acabo de recalcar a la compañera que probablemente vamos a definir más adelante, ya sea por la delegada, a su correo o por Classroom. Ya está sabido eso. Ok, perfecto. Bueno, sigamos entonces. A ver, vuelvo a mi programa. Entonces, fundamentos de la convivencia en sociedad. Estos que sirven como fundamentos los derechos fundamentales, se refieren al artículo primero de la Constitución, donde ese artículo primero de nuestra Constitución, quiero que lo recuerden, establece básicamente, dice: la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Entonces, acá tenemos los 3 elementos más importantes para considerar a los derechos humanos como fundamentos o como fundamentadores de esta convivencia en sociedad. En primer lugar, no nos olvidemos que nuestros derechos, o sea, mi derecho termina cuando comienza el derecho de ustedes. Entonces, todos los derechos están relacionándose en una ejida dentro del constructo social. Ningún derecho es más importante que el otro. Si hay un conflicto entre derechos, por supuesto que hay que recurrir a la Administración de Justicia para decir en ese caso en particular, cuál va a ser el derecho que va a primar. En este punto les recomiendo, y eso sí voy a escribir en el chat, les recomiendo el acuerdo y sentencia, vamos a ver un poquito, el acuerdo y sentencia número 1306 del año 2013 de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes lo pueden bajar, aquí ya les
les coloqué. Ustedes pueden bajar, no sé si voy a poder subirlo al Classroom, porque el Classroom hay veces que no, traté de subir varios documentos que después se los enviaré a las delegadas, porque no soporta al parecer demasiado peso. No sé cómo funciona el Classroom, tiene muchísimos problemas. Pero bueno, nosotros nos podemos manejar por el WhatsApp, no hay drama con eso. Entonces, este acuerdo es importantísimo, si lo pueden bajar, para ver justamente el tema de cuándo prima un derecho sobre el otro. Ahí primó el derecho de acceso a la información versus el derecho a la intimidad. Entonces, allí observamos en nuestro artículo primero de la Constitución, segundo párrafo, donde hablamos de una democracia representativa, participativa y pluralista. La democracia representativa se basa en el ejercicio de los derechos políticos. La mayor parte de nuestros representantes, a excepción del Poder Judicial y otros órganos políticos, llegan al ejercicio del poder a través del sufragio. La democracia participativa se refiere a esa forma de participación popular que yo les había dicho, referéndum legal, referéndum constitucional, iniciativa popular. Y la pluralista se refiere al ejercicio de las libertades públicas, básicamente el más importante de todos, que es la libertad ideológica, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Entonces, estos tres derechos, libertad ideológica, libertad de expresión, libertad de pensamiento, es el elemento básico para el ejercicio de lo que allí dice de una democracia pluralista. Y todos estos elementos, es decir, lo que dice allí, la forma de gobierno como una democracia representativa, participativa y pluralista, hacen o deben hacer al menos al reconocimiento de la dignidad humana. El último punto de nuestro programa se refiere a las normas duras y a las normas blandas. En este punto debo preguntarle, ¿ustedes estudiaron esto en Derecho Internacional Público, Hard Law y Soft Law? Profe, ¿puedes volver a repetir? Si estudiamos, ¿qué cosa dijiste? Si estudiaron, ustedes me supongo que dan la clase con el programa enfrente y es el último punto de la unidad 2. Si ustedes estudiaron en Derecho, ¿ya dieron Internacional Público o no? Sí, perfecto. Allí debieron haber estudiado las normas de derecho duro, hard law y de derecho blando, soft law, en Derecho Internacional Público, ¿no? ¿Alguien me puede responder por el chat también? ¿No se acuerdan? ¿No dieron? Mila ya me responde. Ahí está. Gracias, Mila. Mila dice no. No dieron. Bueno, recuerdo. Yo tampoco recuerdo, profe, la verdad que. Ok, no, Mila no dice, no es que no dieron, no recuerdo. Bueno, perfecto. Van a tomar de vuelta el libro que estudiaron, el cual estudiaron Internacional Público, y van a darle una lectura. Porque realmente esto es como rememorar. Tenemos todos el micrófono apagado, profe, dice Audrey. Bueno, respóndanme ahí. Está bien, me parece genial, Catherine. Ahí nomás me responde. Solo balance of rights. Ah, perfecto, Brugada, fantástico. Entonces, cuando nos referimos a las normas de derecho duro, o lo que está en el último punto de la unidad 2 del JARLO, nos viene dado no de los derechos humanos, gente, sino que desde el derecho internacional público, porque tenemos que saber que realmente la autonomía de los derechos humanos y de lo que actualmente conocemos y que se desprendió ya de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, del DIDH, viene dado, su origen es en el derecho internacional público. Entonces, antes los derechos humanos no eran derechos humanos propiamente en una forma autónoma, sino que se estudiaba en el derecho internacional público. El derecho internacional público, por supuesto que ahí están todos los tratados internacionales, todo lo que tenga que ver con OEA, con Naciones Unidas, todo lo que tenga que ver extraterritorialmente con nuestro Estado. Entonces,
allí que tenemos, ahí dice Romero, artículo 28, la COAMI, que es el de la libertad de expresión, no me acuerdo de pero vamos, acá ya reclama Romero, me parece perfecto. Ah, no, del derecho a informarse. No, este no es. Este no es el de la libertad de expresión. Bueno, entonces, no, profe, información, sí, acceso a la información. Y justo en ese acuerdo que les indico que bajen de la página web de lo que está diciendo ahí Romero, precisamente qué es lo que se trata. Gracias, Romero, por la puntualización. El artículo 28 de la Constitución de la República del Paraguay versus el artículo 33, el derecho a la intimidad del funcionario público. Eso es entre paréntesis. Entonces, ese acuerdo lo pueden bajar ustedes de la página web del Poder Judicial. Bueno, volviendo a lo nuestro. Entonces, las normas de derecho duro, o JARLO, se refieren al corpus iuris internacional, ya sea de Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos, que es lo que a nosotros nos interesa, tanto Naciones Unidas como ¿y por qué derecho duro? Derecho duro porque parte de instrumentos normativos tales como pactos, convenios, convenciones, tratados, acuerdos bilaterales, multilaterales, plurilaterales, protocolos facultativos, adicionales, opcionales. Artículo 26, la libertad de expresión, excelente, perfecto, así mismo es. Donde estos instrumentos normativos surgen a partir de la convención entre los Estados partes de Naciones Unidas o de la OEA para proteger, mejor dicho, ciertos y determinados derechos fundamentales. Entonces, ¿por qué le llaman un instrumento duro? ¿Por qué JARLO? ¿Por qué derecho duro? Porque los estados primero consensúan, o sea, no es una cuestión que salga sencillamente como una resolución o algún otro instrumento normativo que no tenga carácter de obligatoriedad, de acuerdo a lo que dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Nosotros la hemos ratificado en el año 1970, sino que parte o surge de un procedimiento, los estados consensúan, pues nosotros vamos a regular ahora sobre los derechos de la niñez, vamos a trabajar ahora sobre la tortura, sobre la desaparición forzada. Entonces, los estados consensúan, remiten el texto del instrumento internacional, pasa por todo un procedimiento formal. No, ahí no se entiende, pero... Uy, ahí está. Remiten el instrumento a los comités jurídicos interamericanos, a los comités jurídicos de Naciones Unidas, y luego el instrumento normativo circula y no se vuelve obligatorio hasta que ratifique el último estado que forma parte de ese sistema, Naciones Unidas o de OEA, cuya cantidad de estados ratificantes que tengan que suscribir y aceptarlo están ya estipulados en el instrumento internacional. Entonces, ¿qué es el JARLO? El Corpus Juris Internacional y el Corpus Juris Interamericano. ¿Qué podemos citar como ejemplo? Pacto de Derechos Civiles y en materia de derechos humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, sobre el genocidio, trabajadores migrantes, Convención CEDAW. Desde la OEA, el Corpus Juris Interamericano, el más importante, por supuesto, que tienen que recordar, es el del Pacto de San José de Costa Rica, el que está ratificado por el país por la Ley 1/89 y después todos los demás. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, Convención Interamericana sobre Tortura, la Convención para tratar de erradicar toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad, la Convención Belén do Pará, que trata de erradicar toda forma de violencia contra la mujer y otros instrumentos más. Entonces, todo eso forma parte del JARLO. ¿Qué es el soft law? ¿Cómo lo entendemos el soft law? El soft law, el derecho blando que le llaman, surge del derecho duro. Es decir, el derecho blando no puede existir sin el soft law, no existe sin el hard law. ¿Por qué? Porque el soft law es el resultado de la aplicación de estos tratados internacionales a partir de los órganos creados por los diferentes tratados, ya sea de Naciones Unidas o de la OEA. Por ejemplo, en Naciones Unidas existe el Comité de Derechos Civiles, existe el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Comité de Trabajadores Migrantes, el Comité CEDAW.
En OEA existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además de eso, por supuesto, de acuerdo a lo que dispone la Carta de las Naciones Unidas, está el Tribunal de la Haya, donde también se pueden tratar cuestiones que hacen el ejercicio de los derechos humanos, pero que muy pocos casos llegan allí porque más trabajan sobre problemas o límites territoriales entre los estados. Para eso está precisamente la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero bueno, tenemos entonces tenemos los instrumentos, que son el hard law. Esos instrumentos crean órganos operativos, que después los vamos a estudiar más adelante en las unidades 5, 6, 7 y 8 en Naciones Unidas, OEA. Y esos órganos operativos que yo les acabo de citar sacan a la luz, es decir, producen actos normativos que se los denomina de diferentes formas. Entonces, tenemos opiniones consultivas y tenemos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde la OEA, por supuesto tenemos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sea por países o ya sea en un tema específico, en materia de niñez, en materia de libertad de expresión, en materia de mujer, de pueblos originarios. Entonces, todo eso forma parte del soplo del derecho blando creado por estos órganos y organismos internacionales, muchos de ellos llamados supranacionales. Y en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, los órganos, el Comité contra la Tortura, CEDAW, de los derechos civiles, de los derechos económicos, sacan a la luz recomendaciones y observaciones generales. Y por supuesto las sentencias del Tribunal de la Haya. Entonces, todo eso forma parte de este derecho blando que los estados, por más que no sean los instrumentos normativos y que el Estado no esté involucrado en un caso donde a uno de ellos, no sé, Paraguay, por ejemplo, no está involucrado en un caso de una petición ante el Comité contra la Tortura por la práctica de tortura en ese país determinado, igual la recomendación dada al Estado X resulta obligatoria para Paraguay, porque Paraguay ha suscrito el Tratado Internacional de Naciones Unidas, la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y o degradantes. ¿Preguntas hasta aquí? Algo que quieran clarificar de nuestra unidad, que ya la marco como desarrollada, en nuestra unidad 2. Bueno, parece que no. Vamos entonces a seguir. Genial, quedó entendido, dice Espínola, Brugada, muchas gracias. Vayamos ahora a nuestra unidad 3. Nuestra unidad 3 es una unidad no muy complicada, prácticamente es todo lo que ustedes vieron ya en derecho constitucional. Vamos a repasar un poquito. Entonces vamos a empezar con el punto 1 de la unidad 3. Dice derechos humanos, que estoy leyendo el programa, ustedes también deberían leerlo conmigo. Derechos humanos o derechos fundamentales. Distinción y conclusiones. Distinción y conclusión. Entonces, muchos autores toman como términos sinónimos los derechos humanos con derechos fundamentales. Es decir, da lo mismo decir derechos humanos que derechos fundamentales. Sin embargo, otros autores no lo toman como término sinónimo. ¿Y qué es lo que exponen? ¿Qué es lo que expresan? Que los derechos humanos realmente deben ser considerados como derechos morales que no son obligatorios y que forman parte de esa concepción que tienen muchos estados del derecho natural. Y que estos derechos humanos son la base de los derechos fundamentales una vez que se los reconozca en la legislación interna de los estados. Entonces, los derechos humanos son todos y son todos los derechos que hacen a la dignidad del individuo, y luego al momento de pasar a un texto constitucional, ahí está el programa, excelente, excelente.
Y al pasar al texto constitucional se denominan derechos fundamentales porque están en la Carta Constitucional, están en la Constitución de los Estados y se vuelven obligatorios porque si hablamos solamente de derechos humanos concebidos como derechos morales, básicamente, por supuesto que no tiene razón de ser de que sean obligatorios porque ustedes saben que los derechos morales como tales su obligatoriedad no, o su incumplimiento no genera ninguna sanción. La otra corriente expone que realmente los que están en la Constitución todos son derechos humanos, pero hay que hacer una diferencia entre toda la tipología de los derechos humanos y dentro de esos derechos humanos, de toda la tipología de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y difusos, hay derechos que son, no sé si decirlo como más importantes, pero son absolutamente necesarios para el individuo y que se condicen con ese concepto que está en el artículo 1 de la Constitución de la República del Paraguay, que es el Estado social de derecho. Entonces, todos son derechos humanos. Es decir, todos los derechos fundamentales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es un derecho fundamental? Un derecho, o sea, ¿cuáles son los derechos fundamentales? El derecho a la vida, porque sin la vida, por supuesto que no tiene ningún sentido que reclamemos la protección de ningún derecho. O sea, si no tenemos vida, ¿para qué vamos a reclamar nuestros derechos políticos? ¿Para qué vamos a reclamar el derecho al agua, al alimento, al vestido, a una vivienda digna, la libertad de expresión, la libertad de circulación, de reunión, de manifestación? No tiene ningún sentido lógico. Entonces, el derecho a la vida es un derecho fundamental, que es un derecho civil. ¿Cuál es otro derecho fundamental en un Estado constitucional de derecho? La libertad de expresión, que forma también parte de un derecho civil. Dentro de esa libertad de expresión, por supuesto que está inserta o van de la mano o son siamesas, a pesar de que no son iguales, no son siamesas, son como primas hermanas, la libertad ideológica. Luego pasamos al ejercicio de los derechos sociales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales dentro de los derechos sociales? El derecho al trabajo, porque el trabajo dignifica al ser humano, le da bienestar, le otorga bienestar dentro del Estado. El derecho a la salud, porque la salud también implica bienestar y está relacionado al derecho a la vida. Además de eso, el derecho a la salud va de la mano con el derecho a la vida porque es el que permite mantener una calidad de vida digna. Y luego tenemos salud, tenemos trabajo y el derecho a la educación. El derecho a la educación es fundamental para el desarrollo político, el desarrollo económico, el desarrollo cultural de un Estado. Y sobre todo porque un pueblo educado es un grupo de seres educados con conocimiento, por supuesto que no va a permitir sometimiento por parte del ejercicio arbitrario del poder de las autoridades. Y por último, como derecho fundamental, que es un derecho humano, está la protección del medio ambiente, porque el medio ambiente está relacionado con salud y con el derecho a la vida, porque no podemos vivir, a pesar de que vivimos en un medio ambiente contaminado, con tala indiscriminada de bosques, sin lluvia hace muchísimo tiempo, sin agua, cuántas familias, cuántas poblaciones, ustedes saben todo lo que ha ocurrido con las últimas quemazones. Entonces, todo eso, por supuesto, que contamina el medio ambiente y ese medio ambiente contaminado incide en nuestra salud, en la calidad de nuestros pulmones, en la calidad de nuestro sistema general de salud y evidentemente eso puede tener, por supuesto, una incidencia en nuestro derecho a la vida. Entonces, esa es la disquisición que hay que hacer. Tenemos tres posiciones, tenemos que son términos sinónimos. Tenemos que los derechos humanos son considerados como derechos morales, una vez que pasan a la Constitución son considerados derechos humanos, y la última que considera que todos los derechos fundamentales son derechos humanos, pero hay derechos que son absolutamente necesarios para una convivencia digna en un Estado social de derecho. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el título 2 de la Constitución de la República del Paraguay, no se llaman derechos humanos. Dice título 2 de los derechos
de los deberes y de las garantías. Y después le dice capítulo 1 de la vida y del ambiente, sección 1 de la vida, sección 2 del ambiente, después está el capítulo de las libertades. Entonces, acá realmente nosotros estamos en la Constitución del 92, estamos ante el ejercicio de lo que tendría que denominarse derechos constitucionales. Y esos derechos constitucionales, por supuesto, que son lo que nosotros acabamos de decir, que son los derechos humanos o llamados también derechos fundamentales. Analicemos ahora, y para eso quiero que tomen su constitución. La constitución, esta constitución no tiene preámbulo y creo que no tengo otra. Aquí tengo otra constitución, ponemos. Aquí está mi otra constitución. Esa constitución no sé por qué no tiene preámbulo, pero bueno, este va a ser nuestro análisis, el preámbulo de la constitución. ¿Dónde dice? Ahí en nuestro programa dice la constitución de 1992, preámbulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar y analizar del preámbulo? Dice, el pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente. Acá cuando hablamos del pueblo paraguayo estamos hablando de todos los habitantes, tendría que ser así, pero si nosotros referimos realmente los convencionales constituyentes representantes de quiénes eran, no eran representantes del pueblo paraguayo, sino que eran representantes de los ciudadanos y ciudadanas que se fueron a elegir a los convencionales constituyentes en diciembre del año 1991, que redactaron esta constitución del año 1992 y fue sancionada y jurada en junio, el 20 de junio del año 1992. Entonces ahí tenemos un pequeño desfasaje, pero bueno, la constitución la hizo el pueblo, la hizo la ciudadanía a través de sus legítimos representantes, que eran los ciudadanos convencionales constituyentes, así se los llama. Después dice allí, invocando a Dios, que hay un pequeño desfasaje porque nuestro Estado en la Constitución del 92, a diferencia de lo que ocurría en todas nuestras constituciones anteriores, era un Estado confesional con una religión oficial, la católica apostólica romana. Nuestro Estado se convierte con la Constitución del 92 en un Estado aconfesional sin una religión oficial, como ocurría en la del 67, y reconoce la dignidad humana, algo fundamental que tienen que recordar, porque el derecho a la dignidad humana también está reconocido como un nuevo derecho en la Constitución del 92, en el artículo, un ratito, les voy a decir, en el artículo 33, segundo párrafo, artículo 33, segundo párrafo. Y ahí están los tres elementos, los tres principios rectores para las autoridades públicas y también para la parte dogmática de nuestra Constitución, que son libertad, igualdad y justicia. Entonces tenemos la igualdad, que no es un derecho, sino que es una herramienta para ejercer los derechos, el principio de igualdad y el principio de no discriminación, que van juntos de la mano, el principio de favor libertatis, que está en el artículo 9 de la Constitución, y el derecho de acceso a justicia, que es un nuevo derecho fundamental que se introduce en la Constitución del 92. Después se refiere a los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, que eso se vuelve a repetir en el artículo 1 de la Constitución, es decir, son valores de nuestro gobierno democrático. No nos olvidemos que nosotros tenemos un Estado unitario con un gobierno presidencialista, es una república. Esa concepción de república nos viene dada de nuestra independencia, de la independencia del año 1811, no es una nación, es una república, a diferencia de lo que ocurre con la nación argentina. Y estos son los elementos de ejercicio del gobierno democrático, la representación a través de nuestros representantes, primeramente los más importantes, senadores y diputados, luego la representación en la persona del presidente de la República, porque ustedes saben que nuestro poder ejecutivo es unipersonal, el poder ejecutivo es el presidente de la República y el presidente de la República es el poder ejecutivo. Y por supuesto los valores de la libertad ideológica que se manifiestan aquí en una democracia pluralista. Y luego los últimos elementos de nuestro preámbulo, ratificando la soberanía no debemos olvidar, es interna y externa. Externa se refiere
a la inserción en condiciones de igualdad, eso lo vamos a ver más adelante y quiero que se recuerden, por si yo me olvido para que lo reclamen, de los principios del derecho internacional, los principios constitucionales del derecho internacional en el Paraguay que están establecidos en el artículo 143. Y la soberanía interna, que es la capacidad de autogobernarse de un Estado a través de su gobierno sin que ningún poder externo pueda opinar o pueda dar directrices a los gobernantes de la forma como se tiene que gobernar nuestro país o cualquier otro país. O sea, la soberanía interna y la soberanía externa. Independencias nacionales, pero está integrado a la comunidad internacional. ¿Por qué está integrado a la comunidad internacional? Ahí quiero que recuerden, y lo vamos a ver también con más detalle, en el artículo 145 de la Constitución, este artículo 145 de la Constitución, que crea o que origina por primera vez en la historia constitucional de la República del Paraguay, acepta el orden jurídico supranacional. Por la aceptación de ese orden jurídico supranacional es que nosotros tenemos la posibilidad de la ratificación de los tratados internacionales. Con el HARLO, justamente, enganchamos con la unidad 2, y la aplicación del soft law con el cumplimiento obligatorio de las sentencias de la Corte, de sus opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus opiniones consultivas, las observaciones generales de todos los órganos de Naciones Unidas y sus recomendaciones. Entonces, a eso se refiere el análisis del preámbulo de la Constitución. Catherine, ¿podés dejar de compartir tu pantalla? A ver si Catherine me escucha. Excelente, Catherine. Muchísimas gracias por compartir. No sé si hay alguna pregunta, porque llegamos hasta aquí con la clase de hoy en el punto 2 de la unidad 3. Parece que no hay consultas. Bueno, no hay consultas, entonces ninguna. Gracias. Gracias, Ruidía, muchas gracias por responder. Gracias, Víctor, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por acompañar. No sé si esta semana o ya a principios de la otra voy a tener una reunión con las delegadas, con Catherine, con Audrey, que gentilmente siempre están muy preocupadas por ustedes y por el desarrollo de nuestras clases. Entonces, vamos a charlar, porque acá ya dijo Romero que ya terminó su trabajo, entonces para no estar dilatando esto, a ver dónde lo van a depositar. ¿Está? Para que no se preocupen. Sin problema, doctora, no hay inconvenientes. Genial. Nos vemos, cuídense, porque si se cuidan ustedes, les cuidan a su familia, ahora que estamos más liberados con este tema de los tiempos pandémicos, y nos estaremos viendo la próxima semana, martes a las 20 horas. Gracias. Genial, por todo. Doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Doctora. Chao, chao. Profe.